magíster como del doctorado en matemática en la Universidad de Concepción. Y bueno, el área de matemática, el área de análisis en el departamento de matemática es el área que tiene mayor número de profesores activos en investigación. Y esta presentación va a estar centrada básicamente en mi desempeño o lo que yo hago dentro de estos dos programas. Entonces, para comenzar, voy a comenzar eh, con mi caja de herramientas. ¿Ya? Entonces, esta caja de herramientas son áreas del análisis que, que en la licenciatura en matemática o áreas afines no se ven, y que son continuación natural de los cursos de análisis que se ven en la licenciatura. Entonces, con esta caja de herramientas, prácticamente yo construyo mi área de investigación, mis, mis investigaciones, digámoslo así, y también le hago partícipe a mis estudiantes de estas herramientas, también para que ellos puedan construir sus propias investigaciones. Cada una de estas áreas áreas de análisis por sí solas son inmensas, pero estas tres áreas confluyen en un problema que desde mi punto de vista es elemental y a la vez de suma importancia dentro del análisis. Y es la siguiente, es ese modelo. Es un modelo de ecuación diferencial ordinaria que cualquier estudiante de licenciatura o incluso de ingeniería sabe automáticamente cuál es la solución. Es un problema lineal de primer orden, donde se busca conocer la solución de ese problema, la función U. Entonces, esta presentación va a ir en dirección a cómo profundizar, usando esta caja de herramientas, a cómo ir profundizando en este análisis, digamos, ¿ya? Entonces, la primera cosa es que, bueno, uno puede pensar, por ejemplo, en la forma más sencilla de ecuación del modelo 1, es cuando A, en la mayúscula, es una constante. La solución viene dada automáticamente ahí en ese recuadro. Y también se puede pensar entonces en un problema con coeficientes variables, como está ahí, una función. E incluso también se puede pensar en un problema, en un sistema de ecuaciones lineales, y la estructura de la ecuación es exactamente la misma que está en el recuadro, ¿ya? Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista finito-dimensional del álgebra lineal, uno puede ya comenzar a hacer investigación relevante desde el punto de vista del análisis, solo con esta ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, si estamos considerando un sistema de ecuaciones lineales de primer orden, donde A es una matriz, podemos ya comenzar, por ejemplo, a hacer un estudio de la dinámica de la solución, es decir, analizando las propiedades espectrales de la matriz A, que le voy a llamar operador A. Uno puede deducir el comportamiento temporal de la solución U, de la función U. ¿Es convergente esa solución? ¿A dónde converge? ¿Diverge? Etcétera. Solo analizando el espectro o, bien digo, los valores propios de la matriz A. Eso es por un lado. Entonces, ahora vamos a incorporar estas herramientas para profundizar en esta ecuación que yo considero que es un modelo modelo inicial de investigación y que permite profundizar y también entrar en el área de análisis de forma consistente y
con una base sólida en estas áreas que nombré anteriormente en mi caja de herramientas. Entonces, vamos a definir, para ver cuáles son los elementos más fundamentales, digamos, de mi caja de herramientas, es la transformada de Fourier y la transformada de Fourier inversa. Ya aquí con estas expresiones, uno ya debería entonces preocuparse de darle sentido a estas dos transformadas o estas dos expresiones, en el sentido que, por ejemplo, en qué clase de espacios de funciones las funciones tanto B como W pertenecen, ¿no? Si no, esas integrales no son convergentes. Por lo tanto, naturalmente viene entonces elementos de la licenciatura, como son los espacios LP, que se ven en algún curso por ejemplo, en teoría de la medida, en la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Concepción. Por lo menos se ve ahí esos aspectos de espacios LP. Entonces, ahí ya tenemos, solo presentando la transformada de Fourier, tenemos ya cosas que nos conectan con la licenciatura y nos hacen ya dar un paso más adelante en la dirección de la investigación que se desarrolla tanto en el programa de magíster como en el de doctorado. Entonces estas dos expresiones, tanto la transformada como su inversa, satisfacen esta propiedad que es fundamental, que una es la inversa de la otra, y su composición produce la identidad. Bien, entonces ahora vamos a ver qué ocurre con eso. Ahora, yo quiero, como les indicaba inicialmente, quiero profundizar en el modelo, en mi ecuación modelo, con introducir una nueva clase de operadores. Estoy pensando siempre en generalizar el operador A, ya no considerarlo solo como una constante o como una función o como una matriz, y ya ahora derechamente considerarlo como un operador definido en un espacio normalmente de dimensión infinita, un espacio de funciones, y que contiene de alguna forma las dos primeras herramientas que ya estábamos indicando, que son la transformada de Fourier y su inversa. Entonces, a partir de ahí se define un operador llamado operador pseudo-diferencial que conecta tanto la transformada de Fourier como la transformada de Fourier inversa y produce una función que es llamado el símbolo del operador A. ¿Ya? Ahí también hay una amplia línea de investigación solo analizando los símbolos de los operadores. ¿Ya? Entonces, como vuelvo a señalar, estas tres herramientas que yo propongo tanto en el programa de magíster como en el programa de doctorado, no solo se restringen o se limitan a seguir lo que yo investigo, sino que también les permite construir una base sólida en análisis y poder continuar en alguna de las líneas que estos programas les va a proveer. Bien, entonces los ejemplos típicos de operadores pseudodiferenciales son estos que están aquí, donde el símbolo, por ejemplo, para el caso del laplaciano, es la norma de psi al cuadrado. También entonces se puede analizar el laplaciano fraccionario o una expresión más general de operador diferencial de segundo orden. Aquí básicamente en estos ejemplos se está aplicando directamente las propiedades de la transformada de Fourier sobre estos operadores diferenciales parciales. Así que es fácil identificar quién es el símbolo del operador dado. Muy bien, entonces nuestro propósito es avanzar en el modelo y cómo generalizarlo, cómo a partir de ese modelo simple tratar de entender algo un poco más profundo. Y entonces, para eso, lo que hacemos es aplicar transformada de Fourier a la ecuación 1, a nuestro modelo.
Entonces el operador pseudodiferencial se transforma ahora en su símbolo. Y nuevamente tenemos algo que es muy simpático, que es precisamente se transforma el modelo 1, y ahora con un A, un operador pseudodiferencial definido normalmente sobre un espacio de funciones, se transforma nuevamente en una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Cuya solución es esa que está ahí en el recuadro. El problema es que yo estoy interesado en la solución U, no en la transformada de U. Yo quiero la U, la función U. ¿Por qué quiero la función U? Porque estoy interesado en averiguar propiedades de esa función dependiendo, por ejemplo, de las propiedades del símbolo del operador. Entonces, claro, aquí el U tilde yo lo definía anteriormente como la transformada de Fourier, ¿eh? Por si lo recordamos, para que no, aquí ven, en el cuadro 1 hice la anotación de que la transformada de Fourier de una función le puse B tilde. Entonces, para que nos recordemos de eso, entonces aquí el asunto es el siguiente: la propiedad, yo puedo aplicar transformada inversa de Fourier a esta expresión U, y retorno a la solución U de t, x. El problema es en el lado derecho de la igualdad. La U sub 0, bueno, es una función dada, le apliqué transformada, puedo aplicarle transformada inversa, y por lo tanto retorno a mi función U0. El problema es entonces en esta expresión, en la expresión exponencial elevado a un símbolo, a una función que depende de sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la inversa de Fourier de esa expresión? ¿No? Entonces, continuamos con nuestro análisis e introducimos entonces lo que indicaba en mi caja de herramientas, que corresponde a la teoría de semigrupos. Entonces, una familia de medidas de Borel en Rn es llamada un semigrupo de convolución, sí. Bueno, es de tipo es acotada. Hay la propiedad 1 dice que es acotada para todo t, y la propiedad 2 dice que satisface la propiedad de semigrupo, y en el caso en que t vale 0, entonces la medida corresponde a la medida de Dirac. Nuevamente, este es un paso más avanzado de lo que se ve en una licenciatura normalmente de teoría de la medida. Entonces aquí ese símbolo estrella se define de esta forma, ¿no? Para todo B, que es un boleriano en la clase de Borel de Rn. Entonces nuevamente retornamos a la pregunta: ¿cuál es la transformada de Fourier de E a la menos t, el símbolo del operador? Entonces la respuesta, y que es un teorema, nos dice que para cada símbolo, en una determinada clase, que aquí no tiene sentido introducirla, existe un único semigrupo de convolución, tal que la transformada de Fourier de estos semigrupos de convolución corresponden exactamente a esta expresión. Por lo tanto, la inversa de Fourier de esta exponencial existe y es un objeto concreto, es una medida, es una familia de medidas que satisfacen la propiedad de semigrupo. Muy bien, pero este teorema también es válido en la dirección opuesta, es decir, si yo me doy un símbolo en una determinada clase, entonces existe una única familia de semigrupos que satisface lo que está ahí en ese recuadro al final, ¿no? Entonces hay una equivalencia, de hecho hay una caracterización o una representación de símbolos que satisfacen esta equivalencia. Como les digo, todo esto es a grandes rasgos, todo esto no está, esto es formal, no estamos, el análisis o el detalle de todas estas cosas, la formalización de todo esto que estoy haciendo esta exposición, se realiza tanto en el programa de magíster como en el programa de doctorado.
Pero la estructura, la forma de cómo resolverlo, cómo enfrentar un problema de este tipo, es lo que estoy presentando. Entonces, muy bien, volvamos nuevamente a buscar cómo conectar estas dos cosas. Y entonces tenemos nuestro teorema para el modelo 1. Decimos, bueno, tengo un operador pseudo diferencial con un símbolo en una determinada clase, entonces mi solución U, la que yo quiero conocer, la que yo quiero estudiar, la que yo quiero saber cómo se comporta cuando el tiempo va al infinito, por ejemplo, o cómo, o sus propiedades de acotamiento, en qué espacio de funciones está, etcétera, puedo entonces hacer una representación de la solución vía el semigrupo de convolución junto con la condición inicial, que es un dato que yo estoy dándole a mi modelo 1. Entonces, aquí, finalmente, digamos, para dar a modo de ejemplo, si consideramos el operador laplaciano, ¿no? Entonces su símbolo es la norma de psi al cuadrado. ¿Quién es el semigrupo de convolución asociado a eso? Corresponde a lo que está ahí en esa expresión. Y esa expresión es también conocida en el área de ecuaciones en derivadas parciales como la solución fundamental de la ecuación del calor. Aquí le llamo el núcleo del calor. Y en esta presentación, diría yo, introductoria a esta área de investigación que yo realizo en el departamento, hemos resuelto la ecuación del calor en 15, 20 minutos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.